Bueno. Que lo haces así, se abre y te sale el culán de chocolate y otro de dulce de leche. Javier Sierra, que ha demostrado como... que es un experto en sopas y en cosas, tenemos que haberlo traído aquí. También. El Os diré gentleman. que Javier Sierra ha estado probando antes conmigo en el camerino. Como siempre, Ángel, gracias. Gracias, porque esto es muy amable, pero esto es pura innovación. Mira, el verde... Bueno, en fin, voy a guardar el respeto a nuestros queridos invitados que vienen ahora, porque vosotros sabéis lo que es la talidomida. Sí. Sí. Y el drama que hubo en España. Correcto. ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? Yo antes hablaba de una campaña donde utilizaron inteligentemente la cara de los políticos. Véanlo y me voy con ellos. Nuestros amigos que dijeron: o hacemos algo gordo o aquí esto se olvida para siempre, y no queremos que se olvide. La talidomida nos llevaría a épocas muy remotas casi. Tenemos con nosotros a José Riquelme, víctima del tema de la talidomida y presidente de AVITE. AVITE es la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España. José Riquelme, al que hemos sentado en su silla, es decir, esto le ha marcado profundamente la vida a los dos. Él le pasó algo, José, bienvenido, amigo. Buenas noches. Te pasó algo con esa vieja revista que conservas. Esto me ha parecido increíble. Sí, esta es la campaña que hizo el Ministerio de Sanidad en España. Una revista encontrada en la basura por un adolescente con 17 años que se decide investigar por su cuenta y a ser amenazado por médicos y farmacéuticos hasta llegar hasta hoy. Y siempre se dijo que no se había vendido talidomida en España. Ahí había un reportaje de Interview, año 79, sobre la talidomida en España. Muéstralo, muéstralo. La Sobre revista, una persona que tenía curiosamente, estaba tirada en el suelo, abierta por esta página. ¿Tú lo encontraste en tu Murcia natal? En la puerta de mi casa, sí. En la puerta de tu casa con eso abierto. Sí, en una escombrera, sí. Así, tirada en el suelo, así. ¿Y qué significó leer ese reportaje para ti con 17 años? Pues claro, el Interview era muy sensacionalista, con este titular tan grande, y es feliz. Me llamó la atención. En ese momento ya me estaban a mí negando que se había vendido talidomida. Vi a Terry Willis, el inglés este, leí el reportaje, me llamó la atención que no se mencionaban a muchos países, pero no España. Me fui a una cabina de teléfono, llamé al corresponsal de Interview en Londres. ¿Tú llamas por teléfono con 20 años? Desde una cabina con 17 años. Le pregunto a Paco Muñoz, el periodista: oye, el reportaje que he leído me ha encantado, pero no mencionas España para nada. Dice: no, es que cuando hice el reportaje llamé al Ministerio de Sanidad y me dijeron que no se había vendido talidomida en España. Oficialmente era la verdad que había. La que había entonces, en el año 79 ya. José, ¿qué afecciones te provocó la talidomida? Primero, ¿me puedes contar en 10 segundos qué es la talidomida? Sí, era un fármaco que se mandaba a nuestras madres embarazadas para los mareos y síntomas propios de los primeros meses del embarazo. ¿Qué provocaba la talidomida? Era el nacimiento, como veis en Rafa, de brazos cortitos, malformaciones en los brazos y en las piernas. A mí me causó que nací con una focomelia, un piececito como el de Rafa, o sea, un pie pequeño que me nacía directamente de la rodilla, que con 17 años, coincidiendo cuando me encuentro en la revista, me lo tuvieron que amputar, el pie y la rodilla. A ti tu rodilla no seguía, digamos, con la pierna de manera normal, sino que había un pie. Exacto. Y justo cuando encuentro la revista... Ahí te vemos, José. Sí, me van a hacer la radiografía en Murcia para la amputación y el radiólogo me pregunta a mí si eso era por la talidomida. O sea, el radiólogo me pregunta a mí, con 17 años, si eso era por la talidomida. Mi respuesta fue que no tenía ni puñetera idea, claro. José, presidente, repito, de esta asociación a la que damos voz esta noche ante miles y miles y miles de personas. Oficialmente, cuando tú te encuentras la vieja Interview en la escombrera, oficialmente en España no había pasado nada. Nada, siempre se negaba que se había vendido talidomida en España. Luego descubrimos que fueron 11 medicamentos con el compuesto talidomida. 11. Y también, en este caso, vicepresidente de AVITE, es Rafael Basterrechea, que es muy gráfico lo que le pasa porque lo estamos viendo. Rafael, a mí, nos escribió una nota cuando contactamos con toda esta problemática y me decía: yo creo que es importante, han conseguido tener una vida feliz, que también son ejemplos de superación. Ojo, ojo lo que viene aquí. Y dice: y si algo me pesa un poco, por decir algo, es no haber podido abrazar de forma normal a mi hijo. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo fue tu vida desde ese momento en que tu mamá toma la talidomida
Pues ¿Qué ocurre bueno, con tu la vida? vida de una persona que no puede ocultar las patologías, pues es complicada. No dejas de ser siempre un bicho raro que camina por la calle y que todo el mundo, joven, viejo, se vuelve a tu paso, ¿no? Pues que evidentemente llamó mucho la atención, no es una discapacidad habitual. Entonces, pues es una vida de continua observación, ¿no? En ese aspecto, y tienes que aprender a vivir con ello. Y aprendes a vivir con ello. No te queda más remedio, o aprendes o sufres mucho en la vida, claro. Y no se sabía en ese momento, es más, tú absorbes la talidomida, como a tantas mamás se le recomendaba, para el proceso de embarazo, cuando ya oficialmente no tenía que pasar nada. Tú eras en Barbastro, ¿verdad? Sí, yo soy natural de un pueblo de Huesca, de Barbastro, y nací en marzo de 1965. Los efectos de la talidomida son descubiertos a finales del 62. Y Ahí estamos viendo la segunda vida de esta noche, sí, ¿no? y que si nuestro gobierno y nuestro Ministerio de Sanidad hubiera sido eficiente, yo no hubiera tenido que nacer así, claro. Porque ya habría unas medidas sobre sus Sí, medicamentos. en 1963 ya se había prohibido en Europa y yo fui gestado más o menos en junio del 64. Noviembre del 61 se retiró en el mundo entero. Podéis intervenir en cualquier momento, Sí, sí. A partir de ahora esto es un debate abierto. Noviembre del 61. ¿Cómo es que se prohíbe la talidomida? José, vosotros que lo sabéis todo de estos productos, ¿se empiezan a dar cuenta los médicos que hay miles de niños así? Sí, pero se retiró en todo el mundo, menos en España. En España se continuó por lo menos, que sepamos, hasta el 90 y 95 se estuvo recetando. 90, 95, con importaciones de talidomida. Años 60. No. O sea, se inicia en el 60 Exacto. y está más o menos, tenemos documentación de que está en el mercado más o menos de libre acceso, según legislación, hasta 1985. 85. En el propio Boletín Oficial del Estado aparece una ley de prohibición. O De la dictadura, digamos, franquista a la entrada en la Comunidad Económica Europea. Sí, prácticamente. Sigue habiendo productos con talidomida que se administran de la misma manera, es decir, Sí. porque las embarazadas para evitar los mareos o eran cosas de ese Se tipo. recetaba legalmente, era con receta legal. ¿Qué daba la talidomida a la embarazada? ¿En qué le beneficiaba? Le quitaba, digamos, las náuseas y los vómitos principalmente, ¿no? Y además, una cosa muy paradójica que poca gente conoce, daba lo mismo la cantidad. O sea, lo importante de la talidomida no era cuánta talidomida tomabas, sino en qué día del embarazo la tomabas. Solo es activa entre el día 36 y el día 50 después de la última regla de la madre, es el proceso en el proceso de la angiogénesis, que es donde se están desarrollando las extremidades. Si la toma antes o la toma después, no afecta absolutamente nada al feto. José, cuando esto nace de Alemania, si no me equivoco, esto tiene una historia también un poco oculta, es decir, es un medicamento que de dónde viene y en qué pruebas viene. Pues nuestro abogado de la asociación, Ignacio Martínez, y yo fuimos, porque Rafa no nos pudo acompañar, nos presentamos con motivo de nuestra primera demanda contra Grunenthal, nos fuimos al Archivo Nacional de Düsseldorf, en Alemania, a buscar una carta que nos había llegado con una copia a través de un bufete de abogados australiano, en la que en la carta se decía que ellos encontraron que una carta de Grunenthal, del laboratorio Grunenthal en Alemania, que mandaron a Grunenthal España diciendo que no se enteraran en España los médicos y visitadores que había sido retirada en todo el mundo en el año 61. Claro, nosotros teníamos copia de esa carta, pero queríamos el original. Entonces nos fuimos a ese Archivo Nacional de Düsseldorf a encontrar esa carta. La encontramos, nos trajimos una copia autentificada, compulsada, que la presentamos en nuestra demanda, pero no sirvió para nada. Pero sí sirvió para ver con nuestros propios ojos y traer documentación de todas las importaciones de talidomida que hizo por kilos Grunenthal a España. Y vimos el desastre de las ventas de la talidomida, que entonces se llamaba K17, de lo que vendieron en América Latina. Fue un auténtico... ¿Qué vendieron en América Latina? Kilos, ¿Toneladas? Toneladas. Incluso más. De un material que ya se sabía que daba problemas, como estamos viendo en las imágenes. ¿Por qué provoca esto la talidomida? ¿Sabéis, habéis entendido en qué interviene en el embrión para que ocurran este tipo de deformaciones? Sí, la talidomida lo que hace es un inhibidor de los vasos sanguíneos. De hecho, es un medicamento que se utiliza hoy en día con un control sanitario enorme, porque es muy beneficioso en determinados tipos de cánceres terminales, que no cura nada. La talidomida es un medicamento estrella, por decirlo de alguna manera. Es un medicamento que no cura nada, pero que paraliza un montón de enfermedades graves, como el mieloma, como la leucemia, etcétera. Es decir, que tiene esa doble cara. Tiene esa doble cara. Utilizado
con la lógica dosis y en la enfermedad para la que sirve, sirve. Y sin embargo, administrado, no sé si porque se hacía así, a las embarazadas, provoca esto. ¿Cuántas personas, José, podéis intervenir en cualquier momento, porque lo hacéis fantásticamente, cuántas personas se calcula que en el mundo han estado afectadas por talidomida? ¿Hay datos? No hay datos. Unos decían que 20.000 personas, otros 10.000, otros 15.000. Nosotros, Iker, mira, hicimos una campaña hace más de 10 años que se la propusimos hacer al Ministerio de Sanidad y se negaron. ¿Puedes mostrarla allí, José, por favor? El doctor Eso es. Martínez Olmos, ¿Sí? secretario general de Sanidad, se negó a hacer esta campaña, que nosotros se la propusimos. Nosotros, sin medios, la mandamos a todos los centros de salud de España y hospitales para que, por favor, la colgaran en las puertas de los hospitales. Y gracias a esto apareció muchísima gente. Nosotros siempre hemos pedido... Mucha gente que no sabía que había otra asociación que estaba empezando a moverse. Exacto. Entonces el Ministerio nunca quiso, José, no te preocupes. por razones obvias, no quiso hacer nunca ninguna campaña. ¿Por qué? Porque sabían que si hacían una campaña podían aflorar casos ocultos y eso era un problema para cualquier gobierno. Pero vamos a ver, aquí, y por cierto, luego en los últimos minutos recordaremos a Jesús Candel, ¿de acuerdo? En Granada ha sido una conmoción absoluta su fallecimiento a causa del cáncer. Luego hablaremos de él. Pero nuestro público estará diciendo, ¿pero cómo que se vende en el resto del mundo, o sea, en España y en el resto del mundo no? ¿Cómo es posible esa desinformación durante tantos años? Y sobre todo, ¿qué se ocultaba? ¿Por qué España en concreto? ¿Y por qué han elegido esa campaña con los políticos? ¿Y ha habido investigadores que metiéndose en esto han tenido problemas? Y es más, yo diría, ¿los diferentes gobiernos de diferentes ideologías os están ayudando, os han ayudado? Son cuestiones muy importantes. No, ahora. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora volvemos. Menudo tema. Una y 26, gracias por estar hasta estas horas en un programa intensísimo. Nos da la sincera impresión que, como en temas COVID, el síndrome tóxico y tantas historias, estamos como tocando una página negra de nuestra historia. Me decía Rafael, y me dejaba helado en esta brevísima pausa, que claro, esto nos lleva a los campos de concentración con un elemento médico que paliaba el dolor. Sí, se inventa, digamos, o la idea inicial de la talidomida es paliar el dolor en los soldados heridos alemanes, ¿no? Se hacían los ensayos en los campos de concentración y ¿qué es lo que ocurre? Que el problema es que los soldados se dormían, esto es un sedante. Y claro, pues es una receta como otras muchas, antibióticos, etcétera, etcétera, que son descubiertas en la Segunda Guerra Mundial, la vacuna del tifus, por ejemplo, ensayadas en seres humanos en campos de concentración y se guardan en secreto para el posterior desarrollo industrial de Alemania. De ahí nace, es el origen ahí nace y el la origen. potenciación, de acuerdo. ¿Y cómo se come esto con que España sí sigue administrando y otros países no? ¿Cómo se puede explicar? Es bastante sencillo. En Alemania se descubre, se inicia un proceso legal hacia los años 65-66 que dura como 6 o 7 años. No llega a acabar, la compañía alemana Grunenthal llega a un acuerdo, digamos, dilata como se hace habitualmente el juicio para que se aburran las víctimas y llega a un acuerdo con los afectados. ¿Qué es lo que ocurre en la España franquista? Hay que acordarse muy bien que estábamos ahí. Pues evidentemente se cree más a un gobierno alemán cercano a Franco que no proteger a sus pacientes, que es lo normal. Es decir, oye, voy a retirarlo inmediatamente del mercado hasta ver qué pasa. No, aquí se continúa vendiendo y simplemente se deja, se olvida en el tiempo y nada más. Y habéis localizado cosas hasta el 85. Sí, hasta el Es 85 brutal. en el propio Boletín Oficial del Estado. O sea, no estamos hablando de un documento al azar. Que yo lo que veo es que los dos integrantes hoy de esta asociación, que repito es AVITE, Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, no sé si seguro que hay personas que pueden ponerse en contacto con vosotros, que os dan información. Ellos han informado porque va su vida en ello. Una pregunta saliéndome un poco del raíl, ¿no? De lo que estábamos hablando a nivel histórico, me refiero. José y Rafael, vemos esto, es decir, algo ocurrido en la formación, habitualmente de extremidades, pero tenéis dolores, es decir, la talidomida os ha dado otras complejidades que no son visibles. Claro, hay muchísimas degeneraciones internas y en las extremidades. No es solo lo que se ve. No solo lo que se ve. Riñones, bazo, vista, glaucoma. Hay gente que hoy día tiene problemas, se hace una ecografía y descubren ahora, a los 50 y tantos años, que le falta un riñón, que no tiene un riñón, por ejemplo, y cosas así. O sea, que es porque todo no consecuencia se de la formó. talidomida. Es más, en Alemania hay
consiguieron hace décadas tener unidades médicas especializadas en las que trimestralmente, semestralmente, los afectados van y se hacen reconocimientos médicos por médicos especialistas en talidomida. Aquí ni está ni se le espera. Es decir, nosotros es una reivindicación de la asociación que ya tiene 18 años y venimos pidiéndole a todos los gobiernos que han estado una unidad médica de referencia que nos revise puntualmente de vez en cuando. ¿Y qué ha pasado? Pues nada de nada. Ha habido unos reconocimientos médicos que quiero que los explique Rafa, que han sido un auténtico desastre para reconocer entre 600 personas a 127 personas como positivas. Un auténtico desastre. Y una ley, que eso ya es el tema político, que cuando tú quieras... ¿Por qué desastre? Pues la verdad es que en ese resultado, para que te das una idea, hay personas con idéntica patología y resultados diferentes. Se produjo en todo ese proceso un cambio del gobierno del Partido Popular al Partido Socialista y digamos que se cambiaron las instrucciones, ¿no? El acuerdo con el que la asociación llega con el gobierno del Partido Popular es que, como es muy difícil determinar científicamente quién es afectado de talidomida y quién no, pues lo que se procuraba, como es de sentido común, es ayudar al máximo a la persona que al final lo necesita y, digamos, determinar que ante la duda la persona sería considerada como positiva. Entiéndeme mi ignorancia al respecto, pero yo le pregunto para que todo el mundo entienda. ¿Por qué es difícil de determinar si es talidomida o no? Porque pueden ser otras deformaciones por otras cosas. Sí, digamos que hay una serie de patologías, alrededor de 45 síndromes que forman, o sea, que crean o generan malformaciones similares a la talidomida, pero la mayoría, cerca de un 80 o 90%, se excluyen con una prueba genética que nos han hecho. De hecho, en la propia ley decía que si, digamos, genéticamente aparecíamos como normales, se tenía que demostrar que no éramos talidomida. Eso con el nuevo gobierno se lo han pasado y, digamos, lo que era ante la duda sí, con el nuevo gobierno ha pasado a ser ante la duda no. ¿No se ha hecho ni caso a nadie? No, no se ha hecho caso a nadie. Nosotros, para que os hagáis una idea, llevamos sin tener ninguna comunicación con el gobierno actual, pues desde que está. O sea, yo llevo un año, desde octubre del año pasado, llamando sistemáticamente todas las semanas al señor Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Servicios Sociales, y al señor Luis Alberto Barriga, director del Inserso, que son de quien depende nuestro Real Decreto, y no se dignan ni siquiera a devolverme las Aquí lo llamadas. interesante, compañeros, es que, dando igual las ideologías, el caso al tema de la talidomida en España ha sido absoluto. Y tienes ahí un libro, pero ¿es verdad que ha habido investigadores que se han metido a fondo Sí, sí, sí. y no han acabado muy bien? Porque esto ya me parecía como el bucle de... Carlos de Napoli es un investigador que ha escrito varios libros sobre el nazismo y pruebas nazis. Este señor estaba escribiendo un cuarto libro con más pruebas sobre la talidomida y el nazismo, y en un viaje que hizo a Londres para ese cuarto libro que estaba escribiendo, murió misteriosamente. Yo hablé con su hijo en Buenos Aires y me lo confirmó. Me dijo que sí, que había fallecido de un infarto de miocardio, pero en extrañas circunstancias. ¿Él tenía algo que ver con la talidomida o era una pasión que tenía por investigar? Era un apasionado de la talidomida y, de hecho, en este libro, La fórmula de la eterna juventud, él ya saca una prueba que consiguió en el que muestra, no se va a ver porque está en letras pequeñitas, pero lo entendemos. Pero en la página 25 aparece la molécula de la talidomida en el año 49. 49. Y dice que Mengele ya se quedó mosqueado diciendo que cómo se sabían ya que, cómo se había descubierto, cuando ese misterio él ya lo sabía anteriormente. ¿Y cuando vuestras madres se enteraron de que por ese medicamento había ocurrido todo esto y que se lo habían recetado oficialmente, tú confías en el señor que te receta algo para los mareos del embarazo? Aunque suene mal, pero la parte cruel de España, de la historia de España, es beneficiosa para nuestras madres, porque no se les informa. O sea, la mayoría de nosotros descubrimos, Pepe, como te dice, con 18 años, y en mi caso con 45. Hasta los 45 Hasta años los 45 no sabes... años que yo veo un programa de televisión, no sé que soy afectado de talidomida. A mi madre siempre se le dijo que era una mala posición fetal, que era un tema hereditario, etcétera, etcétera. Sí que se le menciona una vez, yo siempre he venido a Madrid, a la Fundación Jiménez Díaz, se le menciona una vez que podía ser, si había tomado talidomida, porque ya se acuerda perfectamente, ya vive todavía, pero claro, mi madre toma un medicamento que se llama Softenón, y el compuesto del Softenón es la talidomida, ¿no? Entonces ya no sabía ni lo que era la talidomida, pero es la única referencia, y yo descubro que puedo ser afectado con 45 años. Tú, por esa revista que has traído hoy, que me parece un documento increíble, la que te encuentras delante de la escombrera cerca de tu casa, que no sabes que estás afectado de talidomida, y es el reportaje de Interview, por eso el periodismo es importante, y te empieza a dar, tengo que investigar sobre mi propia vida.
¿Han recibido en otros países indemnizaciones por la talidomida? Y evidentemente la pregunta, ¿y en España? En todos los países del planeta, menos en España. En todos. Venga, Japón, ¿cómo me dices Suecia. No, es que es así. Y que nosotros, bueno, el presidente de la asociación inglesa, hay asociaciones en todos los países, creó una federación de asociaciones y hemos tenido reuniones con todas las asociaciones de todos los, sobre todo de Europa. Pues alucinan con esta historia desde hace años. O sea, es que alucinan sencillamente cómo en este país puede estar pasando esto. O sea, es que no lo entienden. O sea, Por eso ahora entiendo vuestra campaña, que la han visto ustedes, que es brutal, o sea, visualmente es brutal. Aquí caben todos, todo el espectro político, nos da igual la izquierda, la derecha, nos importa el pueblo y la gente que tiene problemas. Y por eso elegís, me imagino, esa panoplia de imágenes donde lo que decís es, si os pasara a vosotros, haréis otra cosa, ¿no? Además, yo me gusta siempre poner un ejemplo cuando participo en algún programa, que es un ejemplo muy sencillo de diferencia de ideología política, ¿no? En Alemania hubo una crisis porque decían que el pepino español había causado una muerte a 36 personas. Inmediatamente se prohibió la exportación hortofrutícola de España a todos los países de Europa. En España la talidomida, la farmacéutica Grünenthal ha reconocido pública y mundialmente que es la culpable de los hechos, lleva 70 años facturando 240 millones de euros en nuestro país y hemos tenido que demandarla a una asociación de 300 pobres desgraciados con todo un gobierno detrás que incluso en la ley tiene una orden aprobada por unanimidad diciendo que tiene que hacer copartícipe a la farmacéutica de las indemnizaciones a los afectados y a día de hoy, 6 años después de la aprobación de esa ley, ni siquiera el gobierno, ni el anterior ni el actual, han contactado con la farmacéutica. Bueno, pues es un poco, sabíamos algo de la talidomida, pero no el problema que tenéis. ¿Cuántos sois en las asociaciones? ¿Son muchos los que se van enterando de manera casual que son afectados por un tema de los años 60 y 70? Pues mira, han pasado ya por Avite 600 personas. Bastantes han fallecido, otros se han desesperado, se han dado de baja y hoy en la actualidad socios activos quedan 300 en Avite. Oye, ¿y cuántos pueden ser? Un montón. Muchos. No lo sabe. Es no, que no se tenemos sabe. Ni puñetera idea, ni lo vamos a saber nunca. No sabéis. Nunca lo vamos a saber. El índice de mortandad en la talidomida es terrorífico porque normalmente la temperatura corporal se disipa por las extremidades. Entonces, las personas que están severamente afectadas sin brazos y sin piernas no pueden disipar la temperatura, la fiebre y mueren normalmente de infartos y demás. Y en los primeros años, en España podemos haber nacido alrededor de 3.000, 4.000 personas afectadas por talidomida. En 30 segundos, José, o Rafael, ¿qué pedís? ¿Qué pedís? Pues hombre, la verdad es que simplemente que se haga justicia. O sea, yo para que tú lo entiendas, Iker, cuando esta ley empieza a caminar, era una ley de preparación urgente, que tenía que haber estado en 6 meses, que teníamos que haber sido indemnizados en 2018, y la razón de que la preparación de esa ley fuera urgente es porque nos estábamos muriendo. Con el cambio de gobierno ha dejado de ser urgente, suponemos que es que con el nuevo gobierno ya no nos debemos de estar muriendo. Con este gobierno ya han muerto 7 socios de Avite. O sea, que yo no entiendo nada, es incomprensible. 21 ministros de Sanidad en la democracia han pasado y 7 presidentes del gobierno. Y que yo, para terminar, decirte a ti que te gustan todos estos temas esotéricos, le llegaron a decir a mi madre que lo mío era un castigo divino, que yo había nacido así por un castigo divino. Lo dijo, ¿Divino de lo quién? dijo un miserable, claro, evidentemente. Creo que era un sacerdote, la respuesta de pero bueno. que era la voluntad de Dios era muy típica en la época, en los años 60 era muy típica. Sí, pues a mi madre Tampoco le somos comentaba eso. memoria histórica, no somos memoria democrática, Bueno, no nacimos en la época del franquismo, etcétera, Se os ha escuchado etcétera. y tendrá repercusión. No dudéis lo más mínimo. Este programa es muy Gracias. especial. Gracias a los dos. Gracias. Gracias por vuestra lucha. Esta imagen es Granada y es el despido